Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 21º capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos como todas las semanas a nuestros amigos de País Lobo que se conectan a través de las plataformas digitales y a nuestros amigos de las radios, en Radio Sago, en Radio Despierta, en Radio Mía y en Radio La Mega. Oye, esta semana tenemos texto, por fin. Nos habíamos quedado en que la comisión mixta tenía que resolver algunas redacciones y proponer un texto final, y eso se hizo esta semana, así que ya tenemos texto sobre el cual nos tendremos que pronunciar en pocos, o sea, nosotros no, el Consejo Constitucional se tiene que pronunciar muy en pocos días más, y el texto final para ser entregado al presidente de la República tiene que estar el 7 de noviembre, así que son un poquito más de 10 días. Para conversar de esto y muchas otras cosas más que están pasando, me acompañan como siempre mis queridos amigos panelistas, así que los saludo. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Muy bien, Alicia, ya con texto casi listo porque el día lunes falta la última votación y ya estamos. Y sería todo. Y como llegamos al final, ¿cómo estás, Héctor Maturana? Ansioso porque queda ya, nosotros estamos en la recta final. Yo lo que queda es cerrar este reverendo capítulo de la historia del país. Estamos a punto. Oye, falta Estamos una a cosa punto. más ya, porque ¿Qué falta la falta? armonización del texto, que viene después de la votación, entiendo. Pero ya no van a cambiar los artículos ni a cambiar nada, o sea, el core del asunto ya está. Y ya Y los está. Es votos como cuando uno llega al final del semestre, tiene que entregar el trabajo final y uno dice, llegó, salió. Y ahora, bueno, falta lo más importante, que es que nosotros empecemos a leer esto, empecemos a entender esto y finalmente tengamos que elegir. Porque Rocío nos decía fuera de micrófono antes de partir, mira, lo importante es que este proceso se cierre, y yo creo que todos estamos un poco en la misma, pero les pregunto, queridos amigos, ¿es posible cerrarlo ahora? yo creo que quedan Se algunas tiene que dudas cerrar. todavía, ¿Mm? pero es imperativo cerrarlo. Yo he escuchado de parte del gobierno que han dicho que efectivamente esto se cierra, por lo menos durante lo que resta del mandato del presidente Boric. No intentaría nada más. Y el día sábado conversé con Nancy Carola Márquez también, donde recordemos que ella es representante de los Lagos del Partido Convergencia Social en el Consejo Constitucional. Y ella también señalaba que este proceso se cerraba ahora, con una o con la otra esto se cierra, señores. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que esa es la duda. ¿Y qué cosas no van a quedar resueltas? Bueno, ahí hay otra duda que queda por responder. Pero yo creo que hay un acuerdo efectivamente que al menos en el corto plazo esto se cierra, señores y señoras. Mira, yo creo que es tanta la premura de dar certezas, es tanta la importancia de dar certeza para la inversión pública, para la inversión privada en Chile, que es cada vez que esto se cierra. Yo creo que no tiene que haber espacio a duda de eso. Claro, va a haber matices, va a haber palabras complejas, pero en el fondo demos el paso, o sea, cerremos este capítulo que ha sido bastante largo, costoso, y que hoy día lo que trae como consecuencia, cuando vemos que el país está creciendo cero, año 2023, va a ser, implica tener más cesantía, una economía más ralentizada, y por eso es fundamental que por fin definamos el documento, sea sí o sea no, y de ahí en adelante el país tiene que avanzar y no hay opción para decir, no, es que esperemos otra vuelta más. No, 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 no. Se cerró el proceso y se cerró. Y se acabó. Porque se requiere que la economía se reactive. Porque si no, las personas más precarizadas son las que más pagan el pato de esta etapa dura de espera, de que viene. No, es ahora el momento de darle el puntapié inicial a la nueva etapa del país y eso requiere que esto se cierre. Oye, y hay algo más, les voy a decir. Y algo que yo voy a hacer súper majadera, que lo escuchaba Iván Valenzuela, y tomo su punto. El 17 de diciembre, el día del plebiscito, se supone que es feriado obligatorio ¿Mm? y se está pidiendo que haya una resolución, un dictamen de la Dirección de Trabajo, porque el retail es una de las cosas que más ha sido apaleado durante este año, uno de las zonas de la economía que puede dejar mayores bajas, que tiene mayores bajas de crecimiento económico y además el 17 de diciembre es una semana antes de Navidad. Entonces es tremendo. Yo eso voy a ser majadera ahora en decirlo hasta que no haya una resolución de la Dirección del Trabajo en pos de este punto en particular.
¿Y qué se está pidiendo concretamente? Pucha, que ojalá no sea obligatorio, que haya una flexibilidad para las personas para ir a votar. Efectivamente se les dé permiso, pero no que sea feriado todo el día. Ok, Eso es lo que se está pidiendo. ya. Oye, yo creo que por más intenciones que tengan ciertas personas de que el proceso se cierre, yo creo que, y lo hemos conversado, que si es que no tenemos la tranquilidad de que se va a empezar a trabajar por resolver los problemas sociales que dieron origen a este fenómeno constituyente, yo veo pocas posibilidades de que se cierre, ¿ah? Porque va a haber grupos que van a insistir en ese punto y van a decir, estuvimos 4 años conversando de esto, volvimos al punto de partida, entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? O sea, no nos fue bien por el camino institucional, entonces, ¿qué nos queda ahora en la calle? Y es un poco, yo creo, lo que dicen las personas que se sienten un poco como esto les acomodó a algunas personas, creo yo, y nosotros cuándo? Yo, o sea, eso es un sentimiento genuino, ¿ah? Y si con esta misma constitución, que se supone que si se rechaza el texto propuesto nos quedamos con la que tenemos, con esta misma constitución pudimos crecer mucho, con esta misma constitución nos estancamos, claramente el problema no está en la constitución, si eso ya lo tenemos conversado, el problema está en el sistema político. Entonces habría que ver si este nuevo texto propuesto nos arregla un poquito el sistema político para ver si efectivamente ahora empezamos a hacer las leyes, los ajustes para resolver los problemas sociales, ¿no les parece? Sí, pero antes de pasar a eso, yo quiero detenerme un segundo en el punto anterior cuando estábamos hablando de que esto se cierra, señores. El problema está dado, y aquí es donde a mí me da mucha rabia, que el Partido Republicano y José Antonio Cast pensaba que para ganar la elección, porque están enfocados en ganar la elección, y cuando tú te enfocas en eso, tomas estrategias. Y la estrategia de ganar una elección es distinta a la de gobernar o de que algo se mantenga y mantener la unión de un país. Cuando tú haces una constitución, tú esperas que esto sea algo transversal. En cambio, el Partido Republicano lo tomó como un plebiscito al gobierno, un que tienes que tener un enfrentamiento con un adversario. Y yo creo que eso es lo que más pone en riesgo que este proceso se cierre bien y no existan grupos de derecha o de izquierda invalidando el resultado. Yo creo que aquí hay un grupo transversal que efectivamente quiere que esto se cierre, pero la lógica adversarial es la que puede poner en jaque el que se cierre efectivamente correctamente el proceso. Ahora bien, como tú bien señalabas, y no sé si tienen algo más que decir al respecto, Alicia, para pasar al siguiente punto, pero eso quería dejarlo también O manifestado. sea, perdóname, tu diagnóstico habla de una visión ideológica que está primando respecto al bien país. ¿Es eso tu diagnóstico, finalmente, hoy día? ¿O Sí, o sí? sea, yo creo que efectivamente la lógica adversarial es lo que ha primado ahora. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, lo que pasaba con la Evelyn Matei, con la candidata, bueno, no, todavía no es candidata, pero la alcaldesa de Providencia, porque muchos decían, pero ¿qué está haciendo esta mujer? Esta mujer está loca, ¿qué está haciendo? Está buscando el tema presidencial. Y sabes que yo, la lógica de ella, efectivamente veía un tema de necesitamos cerrar esto bien. Cuando ella hacía el llamado a la derecha, al no dejemos a ciertos sectores fuera, eran una lógica país, a diferencia del otro, porque los costos que tenía para ella decir eso en su sector eran altísimos. Pero a mí personalmente no me cabía ninguna duda si es que la lógica primaba que era por el bien país, que se iba a sumar en el a favor. Y ya lo dijo, ya salió el proceso, dijo, yo voy a ir por el a favor. Entonces aquí yo veo una diferencia en las lógicas de cómo tú piensas el país y la política, súper marcadas en el sentido de republicanos, de una lógica completamente adversarial, y la centro derecha en una lógica de bien país. Y en la izquierda, lamentablemente, también los veo en una lógica adversarial, porque a pesar de que aquí hay mejoras en ciertos puntos, están dispuestos a quedarse con algo que no les satisfacía de origen y que querían derrocar por no darle gusto a republicanos. Entonces, eso me molesta bastante.
Sí, lógica adversarial y bastante infantil debería decir, porque hay muchas personas que se están fijando en un artículo que no está perfectamente escrito y redactado como a mí me gustaría que quede, entonces lo rechazo. Bueno, pero es que si es así, entonces nunca vamos a conseguir que en una constitución de más de 300 artículos todos estén perfectamente como a mí me gusta, entonces podemos estar en este loop infinito hasta el fin de los tiempos. Yo creo que en algún minuto uno tiene que decir, a ver, ¿se avanza o no se avanza? ¿Quedan mecanismos como para poder corregir en el futuro ciertas cosas? ¿Sí o no? Porque si no, si se rechaza este texto, volvemos a la que tenemos y esto vuelve al Congreso, porque ahora el Congreso tiene 4/7 para poder modificar la Constitución y pueden volver a entrar a picar y redactar lo que sea. Ahí no le van a venir a preguntar a través de un plebiscito y vamos a seguir en esta lógica en donde eh, yo creo que son los mismos políticos, los mismos incumbentes los que están protegiendo su feudo. Ellos no quieren compartir, no quieren ser evaluados, no quieren tener competencia. Eso es lo que yo siento. Ahora, capaz yo tengo una visión estrecha, puede ser, pero es lo que yo veo. Entonces, para mí, si se arregla el sistema político, si empiezan a desaparecer los partidos callampa, que son partidos así como que surgen con la lluvia, aparecen para la elección, como una pyme, ¿no es cierto?, para recaudar y después se va. Bueno, eso yo creo que nos tiene un poquito complicados para poder llegar a acuerdos y avanzar. O sea, tú estabas hablando de justamente, y yo creo que, y comparto el punto, yo creo que los incumbentes, entre comillas, los que están atrás articulando, moviendo todas las manos, ¿cierto? Todos los hilos, claro, dicen, esta constitución parece que no me conviene, por tanto, para la otra. No, 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 yo no estoy de acuerdo, yo creo que justamente, y comparto tu diagnóstico, el sistema político tiene que sufrir un cambio importante. Y uno justamente es eliminar el caudillismo, que implica todo lo que tú hablas, estas, estas pymes políticas que van surgiendo, etcétera, y que tenemos que sacarlas, porque es eso lo que distorsiona un poco el diálogo político y que va destruyendo las bases del camino de la democracia, de los acuerdos, entre comillas, que fue muy vilipendiado un minuto, pero es importante para que tengamos una estabilidad en el país. Si eso creo que ya se aprendió. Hicimos un curso como país súper duro, con un tremendo costo, y que necesitamos que esa democracia de los acuerdos, en un minuto bastante vilipendiada, hoy día se pueda reflotar, pero eso requiere justamente matar el caudillismo. Y ese caudillismo se mata modificando el sistema político. Y recuerdo el tema del 5%, ¿no? Es el umbral de los partidos. Yo creo que ese tema que duele, hay que abordarlo. Y este es el minuto, no otro. ¿Cuándo? Es que justamente una de las conversaciones que tuve con un querido amigo y panelista del otro programa, el Política Podcast, hablábamos de este tema constitucional y cómo íbamos a definir los distintos votos. Porque esta constitución, yo la defino una constitución de derecha, literalmente. Yo creo que efectivamente es una constitución de derecha y ahí le doy el punto a, a los de izquierda, que puedan querer no votar porque no quedó escrito como a ellos les gustaría. Sin embargo, la pregunta es, ¿esto nace a raíz de que teníamos un estallido social y se dijo que la constitución era la forma y una de las partes como nos poníamos de acuerdo? Yo discrepo y discrepé en su minuto de que fuera la constitución el mayor de los problemas. Entendí después que había un tema de origen bastante importante para ciertos sectores, lo cual ahora me hace ningún sentido de que pretendan quedarse con esa que tenía problemas de origen y en una constitución redactada en democracia, con paridad y todo lo que el resto tenía. Pero más allá de eso, lo que ciertos sectores pretendían es que quedaran dentro de la constitución algunas banderas, que fue lo que vimos en el proceso pasado, cosas que no estaban siendo abarcadas por el proceso constitucional, o sea, por las leyes actualmente, y se pretendió que eso quedara marcado a nivel constitucional. La diferencia ahora es que, a mi parecer, en las constituciones tiene que estar establecido sobre todo cómo nos ponemos de acuerdo. La sala de máquinas. Y aquí estoy muy de acuerdo con ustedes dos cuando hablan del sistema político y de los incumbentes, porque eso es lo que tiene que ser el margen de la constitución. Y saben qué, yo creo que cuando tú haces el comparativo entre la que está vigente y la otra, hay efectivamente avances en dos cosas que son muy importantes, que no se ven en leyes de afuera y que sí nos rigen cómo nos establecemos como sociedad, que eso es una de las cosas relevantes. Uno, por un lado, es lo que tú decías, Héctor y Alicia, el 5%, evitar la fragmentación del Congreso para poder llegar a acuerdos y resolver los problemas. Y el otro para mí, que lo podemos ir viendo después, es el tema de
el trabajo, o sea, como el servicio público, la gente que está dentro del aparato público y cómo eso se va a normar, entiendo que ahora vienen bastantes modificaciones. Entonces, Sí. estoy de acuerdo con ustedes que el sistema político es algo que tenemos que ver. Mira, yo quiero disentir de ti, Rocío. Yo creo que hay que colocarle un apellido a la Constitución, sea de izquierda o de derecha. Yo creo que no es la idea, yo creo que es la hija de los tiempos. Hubo un tiempo, hace un año y medio atrás, que fue hija de otro estandarte político. Hoy día, dada la democracia y la forma que se generó, es hija quizás de otros papás, entre comillas. Pero hay un contexto, un tiempo. Entonces, colocar el apellido, correcto. Pero no, pero Sí, pero yo, Héctor, yo tú creo tú que pero yo no creo eso. Yo creo que pero colocarle yo ese. creo que esta constitución es de derecha. Es que por la A forma en ver, que está escrita, y lo podemos ir analizando, pero yo creo que es una constitución de derecha porque tiene, y lo conversamos en el programa anterior, un modelo político, un es modelo que, económico que eh, está zanjado dentro de la constitución. Yo eso sí lo creo, que hay un modelo detrás mira, que ha establecido. ya, pero si tú generas ese apellido a este proyecto, a este texto que está en elaboración, evidentemente estás dejando fuera a personas. A ver, yo entiendo tu espíritu, pero me preocupa que en la bajada como concepto masivo, oye, ¿sabes que este documento a mí no me representa? Yo soy independiente. No, yo soy de izquierda. No, yo soy. Y si murió el proceso de cerrarlo, o sea, desde ese punto de la prueba. Y murió, se acabó. Vamos a llegar al Pero rechazo. eso no fue culpa de que yo le ponga un apellido, no, Héctor. Eso es una sensación que está en el aire y claro, a lo mejor tú puedes impulsarla o no impulsarla, pero hay que hacerse cargo de lo que ya está. Y cuando tienes un 33% del electorado, o sea, de los que estaban escribiendo, que son de derecha todos, tenían la mayoría y eso quedó plasmado. Y eso es hijo de sus tiempos porque fue lo que la gente escogió en una elección de voto obligatorio. Entonces, tratar de decir que no es algo que sí es, tampoco me parece válido. No puedes tratar de vender gato por liebre de que esta no es una constitución escrita por la derecha, porque sí la Vamos a escribió. llegar Ahora al. veamos si efectivamente se hace cargo de las cosas que tenía que hacerse cargo. Yo me iría, a ver, yo contigo no discrepo porque va a llegar a los 3 tercios, pero sí creo que hay que ir a esa ecuación. Oye, acá se hace cargo de lo que importa, se hace cargo de lo que duele, se hace cargo de lo que va a mover el país en la nueva ruta. Sistema político, sí se hace cargo. Hasta lo que yo he visto hasta el minuto, el texto tiene esa línea. Y para mí eso es fundamental, porque te expliqué recién, o sea, sentir, siento, y creo que es así, el tema de tener esos emprendedores políticos que empiezan a levantar partidos porque me acomoda o porque este es mi partido porque estoy de turno, no, 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 no. Eso hay que terminarlo. Si estamos que hoy día buscar eh, tener partidos un poco más sólidos, más grandes y que también puedan hacer acuerdos. Sí, sí, yo creo que eso ya no hay discusión, pero por favor, eso para mí ya es muy importante en el futuro. Eso yo creo que siento una base importante de discusión política distinta a la que está hoy día vigente. La que nos tiene acá sentados hoy día. La que nos tiene sentados hoy Totalmente de día es acuerdo. la fragmentación política. Totalmente de acuerdo, Héctor. Nadie te ha Entonces, dicho eso lo no es. contrario. Totalmente de acuerdo. Entonces, colocarle un apellido que lo que hace es dividir en 3 tercios el modelo, hasta ahí llegamos. No, no, esta herida nunca va a cerrar. Ya, pero eso lo Esto- tendrían que haber pensado cuando lo escribieron, no a mí que me digas así, que no nos veamos la no, suerte entre gitanos, si está la cuestión bien. es así, pues Héctor. Si la No, está cuestión quedó bien. escrita así. Pero esta constitución no innova tanto en el modelo, el texto propuesto. Las cosas quedan más o menos parecidas, quizás Con se mayor hacen razón, más Wally. explícitas, pero es que entonces significa que la constitución actual también sería de derecha, Y porque lo es. si no innova mucho, Pero si y lo las es, pues si ese es el tema, si la constitución vigente Sí. es de derecha. En su pero entonces, origen, entonces ya no es la del lago. en su origen, Nunca pero fue, recuerda que po. después el 2005 fue refundada en el Gobierno Lago. Hubo Pero no fue una refundación completa, sí. Se cambió, ellos mismos lo han dicho, chiquillos. Si tú ves a Lago Weber, al hijo, él decía, mi papá cambió lo que pudo cambiar. Y ese era el problema de la constitución vigente, que la constitución vigente, a pesar de que tenía la firma del Lago del 2005, sacó algunos cerrojos que existían desde la constitución del 80, algunos cerrojos, pero el modelo estaba. Y nos tenemos que hacer, a ver, si realmente queremos interpretar lo que está pasando, no nos podemos tapar los ojos y decir que no existe.
¿cachai? Esto existe y la constitución vigente es una constitución de derecha con modificaciones del lago que no fueron en el core del asunto. Por eso las pudo hacer. Si no, no lo hubiera podido hacer. ¿Cachai? Y la constitución que tenemos ahora fue escrita por la derecha en esta lógica adversarial principalmente llevada a cabo por republicanos. Ahora, que hubiéramos tenido algunas modificaciones en los expertos, por ejemplo, si hubiéramos tenido la modificación del quién por el quién, se cambiaba solo esa parte, pero no se cambiaba la otra que para los otros era igual de importante. Entonces, si nosotros realmente queremos analizar esto, hagámoslo a pan vino vino, pues, hagámoslo a calzón quitado y digamos las cosas como son. Oye, para explicitar un poquito lo que estamos hablando nosotros, sistema político, y para desmenuzar un poco eso, nos estamos refiriendo nosotros a la norma que quedó con el número 56.4, que dice, solo los partidos políticos que alcancen el 5% de los votos a nivel nacional tendrán derecho a escaños. Eso es lo relevante, tendrán derecho a escaños, porque en el sistema actual dice que los partidos políticos que no alcancen el 5% de la votación deben desaparecer, pero no dice que las personas que resulten electas bajo esos partidos políticos pierdan sus escaños. Y es así como en este minuto en el Congreso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diputados que no habrían podido estar bajo este nuevo sistema, porque tenemos, por ejemplo, el PRI, que es un partido que desapareció porque no alcanzó el 5% de los votos, tuvo solo el 0.37% a nivel nacional, sin embargo tiene un diputado que es Enrique Lee. Está Héctor Ulloa de Ciudadanos, están los del Partido Humanista. Increíblemente, Pamela Giles, que fue una de las grandes votaciones del país, no podría haber estado porque su partido alcanzó solamente el 3% de los votos. Entonces, ahora creo yo que la mezcla de voto obligatorio con esta norma que va a sacar a los diputados cuyo partido no alcanza el 5% es virtuosa, porque resulta que en este minuto hay diputados sentados ahí que no representan prácticamente a nadie, pero sin embargo tienen un voto y te paran proyectos de ley. Entonces, esa es la parte complicada que nosotros vemos. Cuando tengamos partidos grandes, con doctrina, con reglas claras, con transparencia, con financiamiento, con contabilidad que tiene que ser mostrada, dice por lo menos la Constitución, vamos a tener bloques más serios. Por lo menos esa es la esperanza en el papel, ¿no es cierto? Por lo menos Sí. así quedó redactada la cosa. Entonces van a ser Totalmente de personas que por acuerdo. último representan a alguien. Eso digo. Totalmente de acuerdo, Alicia, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Aquí, esta constitución, a pesar de que es así, se hace cargo de lo importante que tiene que hacerse cargo una constitución, que es la sala de máquinas y cómo nos ponemos de acuerdo. Y ahí una de las cosas importantes que no nos está entregando la constitución actual fue la fragmentación, exactamente, que se hizo, o sea, el cambio electoral se hizo en me acuerdo que se le atacaba amplitud porque vio los votos finalmente, ¿se acuerdan? Para hacer el cambio del sistema electoral. Pero La esa famosa lógica Lili que, Pérez, que la Oye, vilipendiaron tanto. y yo creo que exacto, hubo dos temas que fueron muy gravitantes en los últimos 15 años de nuestra política actual, consecuencia hoy día que estamos viviendo. Uno fue el tema justamente del término del voto obligatorio. Uno. Dos, justamente las pymes políticas que empezaron a surgir por todos lados. Y esa sumatoria fue lo que nos tiene hoy día en este traspié histórico. Como llave de judo, así que están todos Claro, trabados, sueltas. quedamos atrapados, pero yo creo que este artículo recoge eso y podría, ojalá, cerrar este capítulo histórico del sistema máquina, que el sistema político que tiene que dar un nuevo camino. O sea, no puede ser lo que vivimos estos últimos 15 años y lo que nos tiene hoy día acá. Si eso es más allá del apellido de la Constitución, amiga Rocío, es que yo creo que ese artículo puede darnos nuevos horizontes. ¿Se entiende, estoy cierto? de ¿Se entiende acuerdo. por qué lo explico? Es tan importante esto de poder sacar y lograr bajar los caudillos de la política y llegar al modelo de partidos más grandes, y eso genera algo muy distinto, un tono distinto de las conversaciones, de los diálogos y de los acuerdos. Estamos en el tiempo, parece, me están ya cortando, ya, Tenemos ya. que irnos a una pequeña pausa comercial, pero a la vuelta yo les voy a decir el artículo que más me gusta de la Constitución. ¿Ya? Espérennos. Ok, estamos de vuelta ya en este segundo bloque de conversación junto a Rocío Gambra y Héctor Maturana. Y yo les decía, amigos, que les iba a decir el artículo que más me gustaba de la Constitución, por lo menos lo que llevo leído, que todavía no lo termino, pero estoy en eso.
Y él es uno de los primeros, y dice lo siguiente: el Estado servirá a las personas y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Listo, para mí con eso basta, porque si es que de verdad nos tomáramos en serio eso, está todo recogido. O sea, a todo el mundo le tiene que llegar el progreso, todos tenemos que ir creciendo progresivamente en lo espiritual y material, ¿no les parece? Famoso bienestar, el famoso bienestar, el lejano bienestar, se escapa el bienestar, porque sí, pues esto es integral, pero voy a ser súper pragmático, tipo Rocío Gambra. Eh, Sin plata, mm, Pero no es que se por ve. eso, pues es como, ya, y vivirán felices hasta que la muerte los separe. Listo, ustedes verán cómo, si viven en el Pan y norte, en el cebolla, sur, contigo pan y pan y cebolla. cebolla. Pero lo importante es que sean felices, que se apañen, que estén juntos. Entonces, para mi gusto, con este artículo, cuando yo lo leí, dije, aquí está resumido todo. Todo el resto es política pública, que si el país lo vamos a dividir en tantas regiones, que si vamos a tener Sí, congresos, que si vamos a tener sí. esto, todo el resto son cosas accesorias o funcionales a cumplir ese rol, que es que la sociedad esté bien y viva en paz. ¿No les parece? Es como la visión del proyecto. Está bien, yo creo, sí lo comparto. El tema es que las bajadas, digamos, del sistema económico, sistema político, etcétera, te dé el piso para poder ir avanzando en ese sentido. O sea, la frase, el artículo, fantástico. Vamos a ver si podemos hacerlo en el camino, ¿no? Eso es el punto. Ya, es que aquí yo voy a hacerte, no, hoy día ando de abogado del diablo, ¿ah? Uy, qué mala Rocío. Andáis No, es diabla de que Halloween. ando de Huele a Halloween. azufre, huele a No, lo azufre. que pasa es que ustedes dicen, esto tiene que ser transversal, pero dentro de nuestro país tenemos distintas ideologías. Y yo creo que las constituciones efectivamente son ideológicas y estoy de acuerdo contigo, Héctor, que son hijos de los tiempos, que va más allá de solamente que no quedó escrito como a mí me gusta, pero que se refleja en el no quedó escrito como a mí me gusta. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Esta constitución, cuando a usted le molestaba tanto, y lo voy a seguir diciendo, que yo decía que esto era de derecha, es porque habla de una democracia liberal, donde entiendan las personas como que somos todos iguales ante la ley, ¿ya? Y eso es lo que a ti te gusta tanto, Alicia, en este artículo, que dice, aquí para todos nos va a llegar el bien común, para todos nos va a hacer sentido y tiene que permear, que en el extremo lo vemos en el chorreo, ¿ya? En lo que dice, solo por el crecimiento vamos a lograr que todas las personas avancen y en la medida que vamos creciendo se va a ir avanzando, ¿cierto? Esa es, si lo vemos en el extremo del capitalismo y el extremo de que en la medida que el país crece, todos crecemos. Hay un intermedio que para mí está dado en esta constitución ahora, de lo que yo he visto, donde se hace cargo de que los que están más abajo efectivamente suban. Por ejemplo, cuando hablamos de ¿cómo se llama? Un servicio único, un seguro único de salud, sube, porque haces que al menos tengas un piso mínimo para todos en cuanto a prestaciones de salud y que no te deja amarrado, en mi caso, y por eso se dice que es de derecha, a que el prestador y la persona que lo tome puede ser un privado o el Estado. Y eso generalmente es algo que se asocia a la derecha más que a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando ves hacia la izquierda, te encuentras con las democracias identitarias. ¿Qué significa eso? Que hay sectores, hay grupos de personas que han quedado relegados dentro de la sociedad y que tú tienes que apoyarlos para que esos sectores, esas personas, tienen condiciones especiales por las cuales tú tienes que ir avanzando. ¿Puedes dejar ambas cosas plasmadas en una constitución? Para mí es muy difícil que lo puedas hacer, porque una cosa se contrapone con la otra. O tienes que somos todos iguales ante la ley, que es la democracia liberal, o tienes un tema de democracia identitaria donde hay ciertos grupos que tienen que estar resguardados por la Constitución por el lugar de donde vienen. Y eso para mí quedó zanjado en esta Constitución, de decir
nosotros vamos por una democracia liberal en la cual todos somos iguales ante la ley. Y por eso yo digo que va más en una constitución de derecha que de izquierda, porque estos conceptos son generalmente asociados hacia la derecha. Mira, cuando ocurre lo que tú acabas de señalar, pero te haces cargo realmente de lo que están pasándola mal, feliz, porque implica que hay acceso a oportunidades. Y te doy un ejemplo, súper duro y que es doloroso. ¿Has visto cómo han crecido las listas de esperas? Olvídate de este gobierno. O sea, ¿alguna vez has logrado reducir de verdad la lista de espera en Pero salud? es que ahí, es que Héctor, depende si te quedaste con una portada de un diario que fue No, mentira pero después, donde dijeron que las listas de no, espera habían crecido 44% y habían crecido no, solo un no, 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 4%. no, no. Dije, ¿alguna vez tú has visto, digamos, lo logramos como país? O sea, me acuerdo que durante Piñera 1 lo habían dicho que habían reducido las listas de espera efectivamente, pero no estoy tan segura que eso haya pasado. Es el punto. Yo creo que es ambicioso, pero a ver, es ambicioso decir, vamos a hacernos cargos de aquello que está pasando mal. El punto es Pero que esa la pregunta seremos es, dentro de capaces, esto, seremos capaces de hacerlo, porque si no, claro, al final, oye, va a pasar el tiempo, llegamos a un acuerdo, se cierra este proceso constitucional, ¿cierto? Fantástico, abrazo, aplauso, pero y la lista espera en otro gobierno, con otro piloto en el avión, otra vez. ya, pero Entonces, el que Héctor, está, es que depende mucho, y tú lo decías súper bien antes, sí, depende mucho el nivel de crecimiento y de la torta que tengamos. Yo creo que dentro de este país efectivamente hemos avanzado en hacernos cargo de eso en particular, porque es algo que viene de arrastre. O sea, el tema de las listas de espera es un problema de que la gente no ha tenido acceso no, a la salud en tiempo y forma, pero eso lo hemos tenido siempre. Hemos ido avanzando a lo largo de los años. Yo creo que desde que estamos mucho mejor que hace 50 años atrás en cuanto a acceso a estoy la contigo, salud. Ahora, ¿qué estoy falta? contigo. Pero esos son datos históricos. Perdona que te interrumpa. Y estoy feliz. Oye, ¿sabes? Claro, sí, si yo saco la foto años 70, año, no sé, 2023, uy, hemos avanzado un montón. Pero hoy día, yo, el presente, hoy día, yo, mi familia, estoy en lista de espera. Y me quedaron para el próximo año. Y sé que el otro año que viene va a estar igual. Entonces, ese dolor es el que va carcomiendo y va sumando rabia. Si eso es un poco lo que anida lo que tú dijiste un poco. No, sí, en esta pasada vamos a poder armar darle espacio a los que están quedándose atrás. A ver, cuidado, es súper ambicioso. Sé que es necesario, pero hacernos cargo de verdad como país de esos dolores, uff, es un tremendo desafío. Se requiere recursos, se requiere intención, capacidad técnica, etcétera. Porque no es solo una variable, son muchas variables que se conjugan para que logremos cerrar o avanzar seriamente en ese capítulo. Y digo, no este gobierno, cualquier gobierno, y que yo entiendo que no quieres, yo no quiero caer justamente en la caricatura de que no este gobierno, cualquier gobierno que esté administrando el Estado de Chile en su minuto, hacerse cargo de esos dolores requiere mucha fuerza, mucho foco y muchos recursos y mucha intención real de hacerlo. Trabajar a concho. Y muchos datos. Yo quiero defender mi artículo primero, porque resulta que en ninguna parte se Tema. habla de chorreo. Se dice que el Estado servirá a las personas y su finalidad, la finalidad del Estado, ¿cierto? Es crear y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a las personas tener bienestar. Entonces, ¿en qué minuto eso habla de chorreo? Está hablando justamente que todas las instituciones y todas las políticas públicas tienen que apuntar a las personas y su bienestar. Yo no veo dónde está el chorreo ahí. Nadie está diciendo, ¿sabe Alicia, qué? No va a haber Estado, cada uno se rasca con sus uñas, usted verá. Justamente las personas que no pueden defenderse bien son las personas que tienen menos herramientas, como dices tú, las personas que se van quedando postergadas. Y las personas que se van quedando postergadas es porque justamente no recibieron una buena educación que les permite defenderse en la cancha. Entonces, lo que a mí me molesta un poco de las visiones de izquierda es que le trabajan al clientelismo. Entonces, quieren que las personas estén lo más dependiente posible del Estado, que las personas ni siquiera sepan leer, que de repente tenemos niños que están en cuarto básico, como nos dicen los informes, que no saben leer. Entonces, esa persona es una persona destinada a ser un cliente del Estado a la vida. Eso es lo que yo digo, si tuviera este artículo tomado en serio, eso sería inconstitucional. O sea, esa persona la estamos condenando. Lo mismo las personas que están en los hogares de mejor niñez y muchos otros problemas que tenemos en este minuto, que si nos tomáramos este artículo primero como corresponde, tendríamos que por lo menos estar exigiendo que cambien esas políticas públicas.
Por eso lo quiero defender. Y para mi gusto no tiene que ver con la teoría del chorreo. Alicia, creo que no me expresé lo suficientemente bien. Yo dije que cuando hablamos de extrema derecha, el concepto, hablamos de esto y en la teoría del chorreo. También dije, en esta constitución, yo creo que eso no es lo que está primando, sino efectivamente se está haciendo cargo de pisos mínimos y estoy de acuerdo contigo. La forma en la cual está redactado este artículo no va en la teoría del chorreo y efectivamente se hace cargo de eso, del crecimiento y también de la entrega. Y creo que dentro de esta constitución se hace cargo de varias de esas cosas. ¿Ya? No soy, y por eso di el ejemplo también del seguro único, que es una de las cosas que está dentro de esta constitución también. Solo que estoy diciendo en que si lo llevásemos a los extremos, en la derecha, cuando se habla de la derecha extrema, se habla de la teoría del chorreo. Pero eso no es la derecha actual. Eso es lo que estoy diciendo. Y en Ok, eso se estamos. ve reflejado en el artículo que tú estás mencionando. ¿Ya? Porque aquí nos Oye, tenemos que salir de la caricatura y verlo como en la realidad. oye, es que, ¿sabes que junto con esto quiero traer a colación unas palabras que dijo el presidente Boric que yo creo que nos da para conversar un poquito, porque más allá del texto, que es el marco, las reglas, ¿no es cierto? Eh, Ustedes saben mi fijación con el tema de los datos y las evaluaciones y los números, porque resulta que el presidente, voy a citar las palabras textuales que dijo en el encuentro de la SOFOFA, no sé si lo escucharon, que fue muy comentado, que dijo, es impresionante el afán por preferir las malas noticias. Y él criticaba a los medios de comunicación y decía, pareciera como si viviéramos en un país infernal y no estamos en eso. Y yo dije, a ver, wait, este momento. Dije, ¿cómo? Presidente que llegó al poder diciendo que este país no daba para más, que había que cambiarlo entero, ahora está opinando distinto. Entonces, ¿no será mejor tener índices, digo yo, para ver efectivamente si estamos avanzando o no estamos avanzando, para que nos pongamos todos de acuerdo en el fondo si el país va para mejor o va para peor? Porque si no, me da la impresión de que las autoridades, los mandatarios, se empiezan a encerrar en sus burbujas, en donde seguramente tienen asesores que les muestran una foto preciosa. Lo vimos un poco, también traigo a colación el tema, con el tema del basural, que tú seguiste mucho, Rocío, esta semana, en donde el alcalde Carrillo dijo, pero si está todo bien, o sea, me mostraron una foto y al parecer le habían mostrado la foto, por lo que consigna el diario Austral, de una esquinita en donde estaba todo bien, pero si uno veía el resto y veía la montaña de basura, efectivamente no estaba tan bien la cosa. Entonces, digo yo, ¿no será el minuto de tener un poquito más, un poquito más pauteada la realidad a través de cifras y no tanto a través de mensajes? Oye, Ali, ahí totalmente de acuerdo y es otra de las cosas que me gusta a mí dentro de esta nueva constitución, de la propuesta. Y es cómo nos hacemos cargo de las personas que están trabajando dentro del sistema público. Porque los que le mostraron la foto al alcalde Carrillo justamente llevan mucho tiempo dentro del proceso y están muy cuestionados por el resto de la ciudadanía. Y lo mismo le debe pasar al presidente Boric cuando escoge a las personas que van con él. Entonces, tiene que haber una forma en la cual tú, por ejemplo, yo conversaba con el concejal Velázquez, después me decía, no, si tú no puedes despedir a nadie, tú tienes un sumario, porque tenían el caso acá en la municipalidad de Osorno, de una señora que la habían pillado robando plata. La metieron a sumario y la resolución fue que tenía que estar suspendida de su cargo y después devolverle el cargo otra vez. Así, como me miras tú, Alicia, esto no puede ser, es ridículo. Lograron sacarla después, pero ¿cuánto les cuesta a las autoridades poder sacar a alguien que no está haciendo bien su trabajo? Yo creo que esta constitución sí se hace cargo de ese tema, de cómo nos vamos a ir, cómo se va avanzando el no más pituto y además mejorando la calidad de las personas que están, porque aquellos que sí quieren hacer su trabajo muchas veces terminan cansados porque ven que al lado hay personas que solamente están calentando el asiento porque no los pueden sacar. Entonces, caen todos dentro del mismo saco, que la atención del servicio público es pésima y hay algunos que lo están haciendo muy bien y que realmente nadan contra la corriente. Y yo creo que esa es una de las cosas que efectivamente hay que arreglar. Y también las autoridades tienen que tener mucho cuidado de no llenarse con puras personas que les digan que sí. Y eso puede ser lo que le está pasando al presidente Boric, porque no se está dando cuenta que hay indicadores, como tú bien señalas,
donde dice que estamos totalmente estancados, donde no estamos creciendo y si no hay más torta para repartir, es muy difícil que nos hagamos cargo de los sectores que más lo necesitan. Mm. ¿Cómo te verías, Héctor, si Entonces, no pudieras tú mover a las personas en tu empresa? Lo que estaba pensando justamente porque al final, sí, que quede claro, eso sí, tú no puedes invocar una causal de salida de un trabajador, cualquier persona, de cualquier colaborador, si, eh, si no hay un proceso, digamos, en caso de una, que se podría comprar un robo, es muy difícil, ¿ah? Que quede súper claro, es o sea, muy difícil. solo se invoca si existe esa causal, si existen pruebas fehacientes del hecho, no hay otra opción. Y que haya, y también uno puede decir, sí, parece que, pero la justicia determina si eso no es un delito finalmente. Entonces, por eso estaba pensando en la bajada del concejal Velázquez que planteó eso. Es difícil invocar esa causal frente si no está probada la justicia, que es la que define si es uno u delito. Pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, efectivamente, modernizar, esta palabra es muy antigua, y digo antigua muy manipulada, modernizar el Estado, uno de los elementos clave es lo que tú acabas de plantear, darle esa agilidad, esa velocidad de respuesta por un lado, y también ir, llenémonos de personas que son capaces del trabajo, y eso es todo. Con eso bastaría. Yo, Por eso, justamente, ese elemento que está en discusión, que es la famosa modernización del Estado, requiere eh, ser muy aplicado en su definición. mm, y ahí es donde hay algo, no solo la modernización del Estado, sino también del trabajo. Se ve, y aquí la pregunta, en general la izquierda eh, va hacia que tú no puedas nunca perder tu trabajo, porque lo que se busca es la estabilidad laboral. Siempre ha permeado hacia allá y en general que tú no puedas salir de ahí. Las nuevas generaciones, de la mía hacia abajo, tienen eh, muy poca factibilidad de quedarse ahí. Está constantemente tratando de buscar nuevos desafíos. Entonces, dentro de cómo nosotros nos organizamos como sociedad, hay un tema también de lucha de cómo tú haces de que la gente se quede donde está. ¿Cachai? ¿Y por qué voy aquí hasta hacia este punto? Porque si tú no estás contento en tu trabajo y hay una persona que está robando, por ejemplo, tú pierdes la confianza con esa persona y el ambiente laboral es invivible, ¿Mm? donde tú pasas la mayor cantidad de tu tiempo es en el trabajo, finalmente. Y si tú no estás contento con él, nos hace muy improductivos. Uno de los grandes problemas de Chile es la improductividad del sector. Estamos subiendo los empleos, estamos subiendo el salario mínimo, em, ¿cómo se llama? Lo estamos inflando al final, porque no estamos siendo más productivos, sino solamente estamos subiendo ese valor. Y estamos a la vez llevando políticas públicas que vayan hacia la inmovilidad de los sectores. O sea, eso es lo que tenemos actualmente. Siento que lo que nos muestran las nuevas generaciones que tienen que ir haciendo no es que tú no te puedas mover, es que tú puedas estar en el lugar donde efectivamente seas más feliz. Donde eres más feliz, eres mucho más productivo. Y eso no está permeando todavía política pública a nivel nacional porque estamos pegados en cómo hacer para que no me despidan. ¿Cachai? Y a la vez, para que el que te entrega trabajo le sea mucho más difícil contratar y despedir a alguien porque lo piensas mucho más. Y esas conversaciones, esas discusiones, no las estamos teniendo de fondo. ¿Cachai? Solamente se pelea en que, los cabros no duran nada y los más viejos están ahí porque no se pueden mover, porque no los van a contratar en ninguna otra parte. Entonces, este tipo de conversaciones, si queremos ser más productivos, generar más riquezas para el país y agrandar la torta, tenemos que tenerlas en serio. Voy a recoger un elemento de contexto. Ok, hablemos ¿cierto? De la movilidad laboral, del contexto económico también y tecnológico. Y aquí hago un punto que hemos tocado antes, eso sí, el famoso inversión en I más D. Siempre, no este gobierno, todos los gobiernos tampoco le han puesto lucas a ese tema. Entonces, si queremos hablar de verdad de entender que el mundo está en otras vías y Chile está un poco rezagado en algunas materias de tecnología, investigación, por favor. Si eso, la economía digital llegó para quedarse y trae transformaciones al mundo laboral.
Un ejemplo, escuchaba esta semana pasada el tema de hay un billete conmemorativo, ¿te acuerdas? De la Margot Duhalde. Y todo el trámite, o sea, toda la votación se hizo digital y todo el trámite para obtenerlo fue digital también. Entonces te das cuenta que, oye, ya no hay que ir a la ventanilla a hacer el trámite. O sea, se digitalizó. Entonces, oye, eso, la economía no acá en Chile, en el mundo se está transformando. Evidentemente va a haber cambios de tipo de trabajo, de cómo mañana, 5 años, 10 años, vamos a trabajar. El trabajador del futuro chileno y del mundo es distinto a lo que tenemos hoy día. Y de eso hay que hacerse cargo. Entonces, cuando hablamos claro, cuidemos del trabajador, pero un momento, ¿cómo lo cuidamos? ¿Amarrándolo a la silla de un Titanic que se va a hundir? ¿O démosle un flotador de verdad para que pueda, o un buen remo y un buen bote para que pueda seguir remando? Si ese es el punto. Y esa discusión no se tiene. Nadie quiere decir, oye, estamos invirtiendo re poco ni más de. Y no ahora, siempre, siempre. Nos jactamos de estar en la famosa OCDE, ¿cierto? Pero compara los datos, eso no es un dato mío, tú búscalo en Google, famoso Google, cuánto hay más de Chile respecto a otros países que se sienten estar en este club de los países cototudos. No, no estamos marcando nada. Entonces, ¿qué quieres? Claro, estamos amarrados en la silla del Titanic que van a naufragar. ¿Sabes qué Eso, siento yo con esta eso no es conversación? constitucional, eso es visión país, perdón. Visión país. Y yo siento que, y lo traigo notado, porque quería conversarlo con ustedes, que nos hace falta pensar en grande. Saben que estamos súper achatados de peleando los de aquí con los de acá, quitándonos las migajas. Y saben que yo tengo ganas de apoyar la iniciativa que alguien tiró como una locura cuando vio lo que se estaba haciendo con la organización de los Panamericanos, que estoy disfrutando acá en Santiago, que están súper bien organizados. De verdad, uno entra al estadio y es como todo choro dentro, porque todo funciona. Te sentías hasta orgulloso porque están las cosas en la minería, están los camiones gigantes, y tú dices, este es mi país, pues, este es Chile, para que lo miren, ¿cachai? Y alguien tiró por ahí, bueno, ¿y por qué no postula Chile a ser sede de unos Juegos Olímpicos? Y nos tiraron la idea de que en los del 2040 podríamos postular, porque los del 2036 ya están muy encima, porque las licitaciones se entregan 11 años antes más o menos. Pero el del 2040, que es en 16 años más, ustedes saben que París, por las cifras que andan dando vuelta, invirtió 9.000 millones de euros para hacer la Olimpiada en París 2024, que suena como una brutalidad de plata, pero no lo es tanto si uno piensa en esta cantidad de años. No es tanto para este país. No hemos gastado plata equivalente en cuestiones que no han servido para nada. Entonces yo digo, imagínense nos ponemos ese sueño como país, todo se alinea. Tenemos una política deportiva, hacemos infraestructura, ya tenemos el metro, que es una maravilla por lo que han dicho las personas que nos han visitado. Y empezamos a pensar en grande. Si este país da para mucho más que lo que estamos haciendo. Así que yo, a las personas que quieran pensar en el sueño olímpico, todo mi apoyo y vamos. Santiago 2040, ¿por qué no? Oye, Alicia, para ir cerrando, de que nos queda muy poquito tiempo y ¿Está sumar las dos acabando? cosas que te estaban hablando, sí, se nos está acabando el tiempo. Entretenida idea. Dos cosas. Yo creo que la constitución vigente, y vuelvo al inicio de la conversación que teníamos, que lo importante aquí es cerrar el proceso. La constitución que nos rige hasta el día de hoy nos ha permitido efectivamente hacernos cargo de las conversaciones que estamos teniendo. Por ejemplo, de la movilidad del trabajo, como decía Héctor, ya desde el año 2002 nosotros tenemos algo que se llama el seguro cesantía, que efectivamente es un pequeño colchón que te permite salir y buscar trabajo dentro de cierto tiempo. También dentro de las empleadas domésticas, por ejemplo, se ha ido avanzando hacia que no queden en la nada cuando tú pierdes tu trabajo, que yo creo que es una de las mayores complicaciones para poder hacer esa movilidad laboral de que tú puedas cambiar a otro lado. También quería hacerme cargo de un concepto que aquí en Chile está funcionando muy interesantemente, no solo aquí en Chile, bastantes empresas, que es el tema de licencia social. Cuando tú hablabas, Alicia, de distintos indicadores que podemos estar tomando, uno de esos que a lo mejor debiéramos estar implementando dentro de estas políticas públicas son las licencias sociales, entendidos, por ejemplo, en cómo las empresas están avanzando con la comunidad, con sus mismos trabajadores para salir. Y eso no es algo que el Estado te lo esté dando, sino que efectivamente va de la voluntad y que se dieron cuenta de que venden más y tienen mejor connotación y sostenibilidad de la empresa si es que
toman este concepto en particular y eso debiera tomarlo quizás el Estado. Y para cerrar, eso va a estar todo dado si es que efectivamente como país empezamos a soñar en grande, como bien nos decía la Alicia. Si empezamos a apuntar por grandes desafíos y nos hacemos cargo de ellos de manera integral, da lo mismo si tenemos esta constitución vigente ahora o la otra. Pero esta constitución que tenemos ahora nos va a permitir, o sea, la que nos están proponiendo, al mejorar la sala de máquina de cómo se ponen de acuerdo los políticos, vamos efectivamente a poder llegar más rápidamente a esos sueños en grande, porque nos vamos a poder poner de acuerdo más fácil. Y además vamos a poder tener trabajadores que vayan en esa línea porque se hace cargo de los operadores del sistema público. Entonces, esta nueva propuesta nos entregaría esas dos cosas que son tan necesarias para poder hacernos cargo de los desafíos del futuro. Eso no más. Eso, 16 años, imagínense, los niñitos que están en la básica serían los atletas olímpicos. Qué lindo sería tener atletas olímpicos en Chile. Yo de verdad he aplaudido a los atletas, se sacan la remugre y tienen que hacer sus entrenamientos después de trabajar, juntando las chauchas. Imagínense si tuviéramos una política nacional del deporte, lo bien que nos haría tener nuevos ídolos aquí locales que sean ejemplos de disciplina, de esfuerzo, que tanta falta nos hace si perdimos eso como país. Teníamos a los tenistas, teníamos a los futbolistas, se desaparecieron y yo siento que perdimos un poco el alma de la unión entre nosotros. Así que bueno, Santiago 2040, con una meta nos vamos. No, la próxima semana ya vamos a tener textos firmes, seguramente el Consejo lo va a haber votado a favor, así que seguiremos avanzando en esta conversación para informarles y también nos gustaría escuchar sus opiniones respecto de cómo va quedando esta propuesta. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos quienes nos sumamos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.